Bienvenidos a todos a la segunda parte de lo que es Java. Bien, vamos a comenzar rápidamente. Lo primero que voy a necesitar es que abras tu bloc de notas como tu símbolo del sistema. Estas herramientas ya aprendimos a abrirla en la clase pasada. Bien, una vez que ya tengamos abiertas, tenemos que saber que en Java, para poder ejecutar un programa, necesitamos clases. ¿Pero qué es una clase? Una clase en Java es únicamente una plantilla donde vamos a escribir nuestros códigos. Es una plantilla que contiene códigos. Nosotros, para crear esas clases, vamos a apoyarnos en nuestro bloc de notas. Aquí es donde nosotros vamos a escribir todo nuestro código. El símbolo del sistema únicamente lo vamos a utilizar para poder compilar nuestros programas y ejecutarlos. Eso lo vamos a ver en unos momentos más. Bien, una vez que ya tengamos entendido que vamos a utilizar clases y que vamos a apoyarnos en el bloc de notas, tenemos que saber que el código en todo lenguaje de programación siempre se lee de arriba para abajo y de derecha a izquierda, porque así es como lo va a leer nuestra computadora. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que saber es, cuando nosotros queremos hacer un programa en Java, lo primero que tenemos que escribir es la primera línea de código, que lo que siempre tenemos que escribir es el nombre de nuestra clase. Como recordarán, hace un momento les expliqué que necesitamos de clase para poder ejecutar un programa. Y esa clase es la que va a contener el código que nosotros vamos a escribir. Bien, vamos a comenzar la primera línea de código. Como les comenté, lo primero que debemos hacer es el nombre de nuestra clase. Entonces, yo voy a escribir la siguiente línea de código en minúscula. Public, espacio, class, con doble S, espacio, el nombre de mi clase, para que no haya confusiones en esta primera parte del módulo donde estamos escribiendo por primera vez los códigos. Voy a escribir mi nombre. Pueden escribir su nombre, pero de momento les aconsejo que me sigan al pie de la letra. Entonces, lo que yo acabo de hacer es crear el nombre de mi clase. Una vez que hayamos terminado de escribir la clase, vamos a abrir una llave. Un principio básico de programación es llave que abro, llave que cierro. Vamos de nuevo en automático. Cuando tú abres una llave en programación, en ese momento, en cuanto la abres, la cierras. Entre estas llaves vamos a escribir nuestro código. Vamos a escribir todo nuestro programa dentro de esta llave. Vamos a dar Enter y ahora vamos a explicar por qué escribí esto en la clase Java. ¿Por qué mi nombre de la clase Java tiene todo esto? Bien, como les comenté hace un momento, en programación se debe leer el código de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Bien, vamos a leerlo de derecha a izquierda. Primero, lo que yo tengo aquí es que yo le digo que se llama Pedro, que es mi clase. Es decir, aquí es donde puedes poner el nombre que tú quieras. Yo decidí ponerle mi nombre, que es Pedro. Posteriormente, yo decidí que va a ser una clase. Es decir, yo le estoy diciendo aquí que Pedro va a ser una clase y después le estoy diciendo que va a ser del tipo público. No te preocupes si de momento no estás entendiendo muchas cosas, ya que todo esto vamos a ir viendo más adelante. Ahorita lo que nos importa es que aprendemos a escribir nuestras primeras líneas de códigos. Bien, una vez que hayamos entendido que lo primero que yo tengo que escribir es el nombre de mi clase y cómo se estructura, ahora vamos a ver la siguiente parte. Lo que tenemos que hacer a continuación es que nosotros debemos escribir el método main. El método main en todo lenguaje de programación es donde va a dar inicio mi programa
es decir, lo que va a permitir que arranque mi programa y que podamos ejecutarlo. Pero antes de cualquier siguiente línea de código, por ejemplo, yo puedo escribir esto. Tiene que saber que existe algo que se llama el indentado de código. El indentado de código es lo que va a permitir darle espacio, también conocido como sangría, a la derecha. Esto con la finalidad que nuestro código no se vea amontonado y pueda tener una perfecta estética. Recuerda que todo programador siempre debe presentar un código limpio, que sea legible al momento de leerlo y comprensible al momento que otro programador quiera entender su funcionalidad. Ahora sí procedemos a escribir nuestro método main. En minúscula escribimos public, espacio, static, espacio, void, espacio, main. Entre paréntesis escribimos lo siguiente, únicamente la S en mayúscula. Vamos a poner a partir de aquí todo en minúscula, string, espacio, args y vamos a cerrar con corchetes. Voy a poner corchetes, toda esta línea de código que estamos viendo aquí es el método main. Ahora, para que tú puedas terminar el método main, tienes que abrir una llave. Recuerda, llave que abro, llave que cierro. Listo, y le damos Enter. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es entender por qué motivo hemos escrito toda esta línea de código. Como les comenté hace un momento, el método main es el que nos permite dar arranque a nuestro programa. Si no escribimos el método main, esta línea de código escrita jamás va a poder ejecutar un programa, porque sin el método main no va a arrancar. Una vez que ya tenemos tanto el nombre de nuestra clase como nuestro método main, vamos a proceder a dar la única instrucción a nuestro programa. Porque si te das cuenta, nosotros únicamente creamos el nombre de la clase para poder identificar y el método main para poder arrancar el programa. Pero ahora vamos a comenzar a dar las instrucciones. De momento vamos a mandar un mensaje a pantalla. Como recordarán hace un momento que vamos a hacer un indentado, pero el indentado debe empezar desde la llave que tiene más cercana que esta. La llave que tiene más cercana es la que cerramos. Entonces, al poner nuestro indentado será a partir de aquí, es decir, vamos a dar dos espacios a partir de aquí. Y aquí inicio la siguiente línea de código que va a ser lo siguiente. Es un mensaje que quiero que imprima en pantalla. Para ello debemos escribir la S mayúscula y vamos a ponerle a partir de aquí todo minúscula. System.out.println. Entre paréntesis dos comillas y vamos a cerrar con un punto y coma. Siempre que termines una instrucción en Java debes poner un punto y coma. Si te das cuenta, estas no son instrucciones, sino que es el nombre de mi clase y el método main. Es por eso que yo lo inicié con una llave y lo cerré con una misma llave. Una instrucción siempre debe cerrar con un punto y coma. Una vez que acabamos de escribir nuestra instrucción, vamos a ponerle el mensaje que debe ir entre comillas. Cuando quieras escribir texto en algún lenguaje de programación, siempre debe de ir entre comillas. En Java, para poder mandar un mensaje en pantalla, debemos hacerlos a través de un system.out.print y el mensaje debe ir entre comillas y entre paréntesis. Para que puedas aprender cómo debe ser, vamos a escribir aquí mi primera práctica Java. Bien. Una vez que terminamos de escribir nuestro programa, porque eso es lo que pasó, ya acabamos de escribir nuestro programa. Vamos a guardar nuestro código porque corremos el riesgo de que perdamos nuestro código y tengamos que volver a escribir todo de nuevo. Entonces vamos a darle en archivo, guardar. Yo lo voy a guardar en el escritorio y lo voy a llamar práctica 1. Lo voy a poner la extensión txt. Ojo,
Aquí se acaba de crear mi bloc de notas práctica 1. Es más, lo voy a cerrar y lo voy a dar doble clic. Si se dan cuenta, me vuelve a abrir el código que acabo de escribir. Pero algo muy importante, esto solo es el bloc de notas, es un archivo TXT. Aún no es un programa Java, porque yo no lo he dicho que es un programa Java a mi bloc de notas. Únicamente le dije a mi computadora que esto es texto, que metí en un bloc de notas y que lo guardé con el nombre de práctica 1, para que no se vaya a perder. Pero a partir de este momento empieza la parte interesante. Aquí mucha atención. Lo primero que tengo que hacer para poder decirle a mi computadora que tengo un programa Java es que tengo que guardar este código como un archivo .java. Entonces lo voy a dar en archivo, guardar como. Posteriormente voy a escritorio, lo voy a poner el siguiente nombre. Si se dan cuenta, nosotros nombramos a nuestra clase Pedro. Entonces, cuando vas a guardar un archivo del tipo Java, tienes que guardarlo con el mismo nombre que tienes aquí. Si no pones el mismo nombre, no va a correr tu programa. Entonces, yo lo voy a guardar con el nombre de pedro.java, porque le debo decir que es un archivo del tipo Java y lo voy a dar guardar. Si te das cuenta, ya me creó el archivo que se llama pedro.java, que es el nombre de mi clase. Ahora, si yo trato de abrir este archivo, me va a decir que no encuentre el programa para abrirlo. Porque como les comenté hace un momento, una cosa es el bloc de notas, donde yo escribí mis códigos, y otro en donde yo acabo de crear mi archivo Java. Es decir, yo aquí acabo de crear un archivo donde yo voy a poder interactuar con la computadora. Ok, bien. Una vez que ya entendemos esto, vamos a la siguiente parte. Vamos a ir directo a nuestro símbolo del sistema. Nosotros, para poder utilizar el símbolo del sistema, debemos saber navegar en este sistema operativo, porque al final de cuentas este es un sistema operativo. Lo que nosotros vemos todos los días en Windows es una interfaz gráfica de él, pero esto es la forma nativa de Windows. Bien, ¿cómo navegamos en él? Si ustedes no saben cómo navegar en él, no se preocupen, que también aprenderemos cómo hacerlo. Empecemos. Vamos a escribir la palabra dir y vamos a darle Enter. Lo que tenemos que identificar es nuestro escritorio. ¿Qué carpeta de estas es nuestro escritorio? Si tu sistema operativo está en inglés, como el mío, va a decir desktop, pero si tu sistema operativo está en español, va a decir escritorio. En este caso, como el mío dice desktop, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner cd espacio y tal como está aquí, le vamos a poner desktop. Ojo, si tu sistema operativo sí está en español, no vas a escribir desktop, sino escribir escritorio. Pero como mi sistema operativo está en inglés y dice desktop, yo escribo desktop. Si tu sistema operativo está en inglés como el mío, te tiene que salir esto, que es desktop. Pero si tu sistema operativo está en español, aquí te tuvo que salir escritorio. Una vez que hayas entrado a tu carpeta de escritorio, vamos a dar nuevamente la palabra dir y le damos Enter. Una vez que hayamos escrito la palabra dir y hayamos dado Enter, si te das cuenta, nos va a mostrar los elementos que nosotros tenemos en nuestro escritorio. En este caso, yo tengo aquí mi archivo .java, que es este, que es pedro.java, y tengo mi bloc de notas, donde tengo guardado mi código, que es práctica1.txt. Algo muy importante antes de seguir es que con Java nosotros no podemos comunicarnos directamente. Por eso necesitamos un compilador que Java pone a nuestra disposición. Ese compilador es JavaC. JavaC es el encargado de traducir estos códigos del lenguaje humano al lenguaje máquina. Al final, un lenguaje humano
no podrá ser interpretado por Java. Y esa traducción se le conoce como bytecoms, es decir, que Java, con ayuda del compilador que nos pone a nuestra disposición, va a traducir del lenguaje humano al lenguaje máquina, es decir, que esto lo va a traducir a bytecoms. Vamos a ver cómo se hace eso. Vamos a escribir lo siguiente: javac espacio el nombre de mi archivo .java. Entonces voy a escribir javac espacio pedro.java. ¿Ok? Si se dan cuenta, yo escribí tal cual como está aquí, pero antes puse javac, que es el compilador de Java. Vamos a darle enter y si no hay ningún tipo de error, en automático nos va a mostrar esto nuevamente. Si hay un error en tu programa, eso quiere decir que hay algo mal escrito, que no se escribió correctamente, que algo que está escrito aquí está mal escrito. Si no te marcó ningún error, va a mostrarte esto directamente, sin ningún mensaje, y automáticamente nos va a crear el tercer archivo que se va a llamar pedro.class. Esta es la clase que vamos a utilizar para ejecutar programas en Java. La única diferencia es que aquí ya está escrito en bytecoms. Aquí está el código que yo escribí al ponerle javac pedro.java. Lo que hizo fue que la computadora tradujo a bytecoms, lo convirtió en una clase que Java puede entender y puede ejecutarlo. Ahora, ¿cómo podemos ejecutar nuestro programa? Es algo muy simple. Vamos a escribir la palabra Java, vamos a darle espacio, vamos a escribir el nombre de la clase, pero esta vez únicamente el nombre, no vamos a escribir la extensión .java. Entonces vamos a ponerle Pedro y darle enter. Si te das cuenta, ya mandó la instrucción que yo le puse a mi programa, que fue que me mandara un mensaje que dijera mi primera práctica Java. Está aquí, con esto nosotros ya tenemos terminado nuestro programa. Y así como se ejecuta un programa desde cero en Java, hasta este punto ya entendimos cómo debemos escribir un programa, cuál es la primera línea de código que deben escribir y cómo funciona el método main y para qué sirve. Cómo mandar un mensaje en pantalla, el indentado del código y sobre todo cómo funciona Java realmente. Muchas veces se utilizan herramientas que ya nos permiten realizar todo esto de manera simple y automática, pero este módulo es justamente para poder fortalecer todas nuestras habilidades para poder ser un programador de éxito.